Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad aquí en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la invitada e invitados de este momento, la doctora Patricia Borja de la Mesa de Seguridad Social, el doctor Augusto de la Torre desde los Estados Unidos, protagonista de informes, de contribuciones al análisis, la investigación de esta crisis estructural que vive el Seguro Social ecuatoriano, y el doctor Rodrigo Ibarra, un reconocido actuario que también ha contribuido con los análisis y las propuestas concretas respecto de esta situación. Es importante, convencidos, como hemos señalado, de mantener latente el análisis, primero para tomar conciencia de la magnitud del problema, segundo, los insumos que existen allí para enfrentar esta crisis, y tercero, la necesaria decisión política sobre la base de información y datos técnicos, porque aquí no puede seguir pura palabra, pura demagogia, como se ha acostumbrado, en lugar de establecer una política que permita enfrentar las raíces y la crisis, porque solo nos admira cuando uno revisa los datos, las estadísticas de cómo están los fondos, del fondo de pensiones, del fondo de salud, y se crean comisiones y al final de cuentas la crisis avanza y se profundiza del Seguro Social ecuatoriano. Quiero empezar con el doctor Augusto de la Torre, luego de la bienvenida a los tres. Doctor Augusto de la Torre, luego del informe que nos ilustró ya el año pasado, con el aval del Banco Mundial y técnicos ecuatorianos, de la situación del IES, ¿cuánto se ha avanzado? Porque vemos declaraciones, comisiones, pero en la práctica las acciones concretas y reales no se han podido, por lo menos, empezar para enfrentar esta grave situación que se deteriora aún más en sus cifras el Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día, Augusto. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por permitirme participar en este programa. Un saludo cordial a Rodrigo y a Patricia. Mire, Miguel, el tema es que las reformas de los sistemas de seguridad social siempre son muy complicadas y porque hay intereses muy dispares. Y entonces el avance en las reformas solo sucede cuando la sociedad participa de alguna manera activa y cuando poco a poco se va configurando un diagnóstico compartido. Entonces, cuando usted me pregunta si ha habido avance o no, yo diría que tengo la tendencia a ver el vaso medio lleno. Yo diría que ha habido algo de avance en dos sentidos. En primer lugar, creo que poco a poco los ecuatorianos se dan cuenta que el sistema necesita reparación, necesita una cirugía importante, que si no hay una reforma importante a la seguridad social, tanto a nivel institucional como a nivel de los parámetros estructural, si no hay eso, los jóvenes ecuatorianos ya se están dando que si no hay una reforma del sistema, ellos, los jóvenes que están ahora en el mercado de trabajo, no van a tener pensiones en el futuro o van a tener pensiones muy deterioradas. Entonces me da la impresión que ya se empieza a sentir la voz de la población más interesada en una reforma pensional, que siempre son los jóvenes. También me parece que la población empieza a darse cuenta que las reformas personales nunca, al menos las bien hechas, nunca vulneran los derechos adquiridos de las personas que ya están en el sistema. Entonces, yo creo que la población va entendiendo que, por ejemplo, los jubilados que acumularon sus derechos hasta el momento de su jubilación y ahora están jubilados, pues van a seguir viviendo con las reglas del sistema actual, con los derechos que adquirieron bajo el sistema actual. Y de la misma manera, si hay una reforma pasado mañana, todos los derechos adquiridos hasta ahora o mañana, pues se tendrán que respetar. Creo que también la población va reconociendo que se necesita trabajo técnico,
que si alguien propone algún cambio, por ejemplo, dice cambiemos la edad de jubilación, ese es un cambio que he escuchado que a la gente le parece es uno a proponer. Si hay que correr los números, pues hay que ver si es que cambiamos la edad de jubilación, qué pasaría con lo que se cerraría o no se cerraría el déficit que ahora existe entre los aportes de los afiliados activos y el pago de pensiones para los jubilados, para los afiliados pasivos. Esa brecha está creciendo. En el año 2021, esa brecha fue de alrededor de 2.150 y esa brecha va a seguir creciendo. En el año 25 serán 2.800 y pronto estaremos en 3.000. Y curiosamente, hay datos que la población necesita ir entendiendo también, que incluso si el gobierno pagase el 40% de las pensiones, que es lo que la ley le manda, ese 40% de las pensiones ya no basta para cubrir la brecha entre los aportes de los jubilados, de los afiliados activos, los trabajadores, y el pago de pensiones de los pasivos. Entonces tenemos un problema que está explotando en nuestras manos poco a poco, porque los sistemas pensionales no son como una crisis financiera que estalla en un momento y todo se va, digamos, se va al abismo. No, no. Los sistemas pensionales se hunden como los barcos, lentamente, pero se empiezan a ahogar si no se les repara. Entonces creo que ha habido progreso en el entendimiento. Todavía hay mucha resistencia, a deseos de negar la realidad, simplificaciones, malos entendidos, pero creo que algo ha decantado del diagnóstico. Y el segundo dimensión en donde yo veo algo de progreso es que sí conozco que han habido reuniones a nivel técnico entre los actuarios y los técnicos del IES, los funcionarios técnicos del Ministerio de Finanzas, y ya se va poco a poco convirtiendo en los números. Un trabajo que hay que hacer pronto, y mientras más pronto mejor, es que el Ministerio de Finanzas tiene que sentarse con el IES para definir exactamente cuánto es que el Ministerio de Finanzas le debe al IES. Ese número debe reconciliarse, debe identificarse y debe haber un acuerdo sobre el plan de pagos, porque lo que se debe es posiblemente más de lo que se puede pagar al contado. Entonces el Ministerio de Finanzas tiene que tener un plan de pago serio de cómo va a pagar la deuda con el IES, y para eso tienen que ponerse de acuerdo, porque los números no necesariamente son los mismos de un lado y otro. Entonces, ahora hemos tenido un progreso adicional, y que es que el presidente ha anunciado que él quiere que el proceso de la reforma esté conducido a través de alguna comisión de alto nivel que estaría por definirse, pero yo creo que eso ayuda mucho, porque si es una comisión que tenga una composición apropiada, que trabaje en conversación con la sociedad, que dialogue con los expertos y con los interesados, y que de ahí vayan haciendo una propuesta de reforma, creo que se tendrá lo que creo que necesitamos siempre, una reforma pensional, que es que la población sienta que la reforma no es una cosa impuesta, sino que nace de abajo para arriba, con bases técnicas y bases objetivas. Bienvenida a la doctora Patricia Borja de la Mesa de Seguridad Social. Bueno, si hay estas perspectivas, quizás hay que adecuar en los diferentes campos. Si tenemos ya un diagnóstico de la realidad, para no seguir haciendo diagnósticos, quizás hay que actualizar los datos, las estadísticas, los balances actuariales para poder arrancar y definitivamente tomar acciones y medidas más allá de los diagnósticos que están establecidos. Doctora Borja, buen día. Por favor, el audio. Mil disculpas. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a Rodrigo, un saludo también al economista Augusto de la Torre, e igualmente un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, creo que este es un momento en el que, más allá de continuar realizando diagnósticos sobre la situación del IES como tal y de los distintos seguros administrados por el IES, creo que es un momento ya propicio, dado que cada vez se sigue profundizando la problemática de esta entidad, asimismo como del banco de propiedad del IES. Creo que es importante tomar acciones ya concretas para poder brindar una distinta serie de soluciones a esta problemática. Pero claro, también es muy importante que
la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda ser publicada, pueda ser difundida, la información que se requiere actualización, como por ejemplo lo que ocurre con los estudios actuariales, que son requisitos inclusive para el tratamiento de los distintos proyectos de ley en materia de seguridad social, conforme ha dispuesto y establecido la Corte Constitucional en varias sentencias. Es algo muy fundamental, por una parte, para que la población pueda tener un conocimiento real de lo que está pasando con la institución, cuáles son las cifras reales, cuáles son los aspectos que deben ser corregidos, que están generando alguna distorsión o algún desbalance en la estructura financiera del seguro de pensiones, del seguro de salud, e igualmente de los otros seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que todas estas situaciones puedan ser conocidas por la población y se puedan adoptar las medidas necesarias para corregir estos aspectos. Pero creo que también a la par de todas estas discusiones que desencadenarán en reformas legales, creo que es muy importante que de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también se vayan adoptando medidas administrativas, medidas que puede adoptar el IES sin necesidad de que existan reformas legales para generar niveles de control interno, para optimizar los recursos y en general controlar el gasto. Yo resalto, por ejemplo, en el caso del seguro de pensiones, hay algunos informes de la Contraloría General del Estado que señalan que, por ejemplo, se han concedido pensiones por concepto de la prestación de jubilación especial de vejez por discapacidad a personas que no reunían los requisitos que están previstos en la ley para poder acceder a estas prestaciones. Entonces, realmente no es correcto, no es adecuado que el IES no controle este tipo de situaciones. Es importante evitar que estas actuaciones que son realmente anómalas continúen llevándose a cabo, se continúen produciendo, porque esto le genera obligaciones al IES que realmente no le corresponden y le genera una mayor presión, en este caso al seguro de pensiones, que ya tiene una situación bastante delicada. Igualmente, la Corte Constitucional, en una sentencia de abril del año anterior, al declarar la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de las pensiones, que fue reformada a través de la resolución 554, le dispuso al IES que no solamente modificara la fórmula de cálculo, sino que también implementara políticas y estrategias para hacer frente a los aportes irregulares de los afiliados. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, incluso como lo ha señalado el presidente actual del Consejo Directivo del IES, que, por ejemplo, afiliados sin relación de dependencia o afiliados voluntarios, en los últimos periodos, tomando en cuenta que la base de cálculo de las pensiones toma como referencia los 5 mejores años de remuneraciones, incrementan su base presuntiva de aportación en aras de tener una mejor pensión jubilar. Pero no necesariamente hay una justificación en este incremento de esta base presuntiva. Y el IES, de acuerdo con la normativa, con la Ley de Seguridad Social, tiene varios mecanismos para poder hacer frente a este tipo de aportes irregulares. Esto también es importante que sea corregido y se tomen medidas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES realmente, a través de la resolución número CD 641 apenas dispuso al director general que estableciera o remitiera la disposición a la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística del IES y a la Dirección de Afiliación y Recaudación del IES para que plantearan una propuesta, pero todavía no se conoce ningún particular sobre esta situación en concreto, que también genera obligaciones o una presión más importante en el seguro de pensiones. Entonces, esto también es muy importante que sea corregido para evitar distorsiones y que estas personas y los asegurados en general reciban las pensiones que realmente les corresponden y no se generen presiones más significativas en el seguro de pensiones. Igualmente, lo que ocurre con la nómina, siempre insisto en esto, tanto del BIES como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos en el siglo XXI en medio de varios avances tecnológicos
cuán importante sería implementar sistemas tecnológicos que puedan ser más óptimos para evitar igualmente que se produzcan situaciones anómalas en la concesión de las prestaciones y también contar con el número de funcionarios que realmente las dos instituciones requieren para poder optimizar incluso los recursos. Entonces, creo que es muy importante combinar todas estas medidas en aras al final de recuperar la confianza en la administración de la institución, que está muy venida a menos por toda esta serie de manejos no responsables, no técnicos, que le han proferido al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también creo que debe estar acompañado esto de la necesidad de una serie de políticas en materia laboral para permitir una mayor incorporación de personas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, esta es una visión del mediano y largo plazo, ir recuperando ese porcentaje en la relación de activos pasivos. Bienvenido al doctor Rodrigo Ibarra. Usted ha sido muy puntual, ha formulado planteamientos más allá del diagnóstico. ¿Cómo implementar aquello que usted ha esbozado, ha propuesto respecto de acciones concretas, respecto de las medidas a tomar? Doctor Ibarra, muy buen día. Gracias, Miguel, por la entrevista. Un saludo cordial para Augusto y para Patricia y para los oyentes de Radio Democracia. Yo quisiera, si me permite, Miguel, con respecto a la primera pregunta que se hizo Augusto, el complementar que lo que ha ocurrido desde cuando él hizo una presentación respecto al diagnóstico del sistema de seguridad social hecho por expertos del Banco Mundial y algunos consultores nacionales. Lo que ha ocurrido en el país es que me parece que el actual director del Consejo Directivo, el presidente del Consejo Directivo, ya ha reconocido la existencia de este desfinanciamiento importante que está amenazando no solamente la sostenibilidad, sino también la liquidez de los dos seguros, tanto el seguro de pensiones como el seguro de salud, lo que anteriormente no había de manera explícita esa aceptación. Y en lo que tiene que ver con la liquidez, es cuestión solamente de leer, por ejemplo, el día de hoy, el Diario del Comercio. En la página de los anuncios hay 4 remates que hace el instituto respecto a bienes que tiene. Eso eventualmente podría significar que están queriendo recaudar dinero porque obviamente la liquidez necesitan tanto en salud como en pensiones. En salud, el propio presidente del Consejo Directivo dijo que le quedan solamente $80 millones en caja y mensualmente las prestaciones médicas son del orden de 170 millones. Y en salud, para que la ciudadanía entienda la dimensión de la crisis, en caja, es decir, en reservas, tienen 5.800 millones, de los cuales están invertidos de 90% en préstamos hipotecarios, girografarios y en bonos del Estado, y apenas el 10% de esos 580 millones están, digamos, relativamente líquidos. Entonces la situación es compleja. Creo que también, ya lo mencionó Augusto, este anuncio del presidente de la República de nombrar esa comisión también es algo nuevo. Y finalmente creo que es importante también resaltar que la Asamblea Nacional hace unas 2 o 3 semanas aprobó ya la ley que está ahora en manos del Ejecutivo para ponerse el ejecútese, que obligaría al IES a tener los estudios actualizados, de aplicar la transparencia y presentar a la ciudadanía, a los afiliados, cómo está la situación de la seguridad social. Ahí tal vez hay una mala interpretación de algunas personas que creen que eso le está obligando al Seguro Social a tener que dar cuentas individuales de los afiliados, y eso no es así. Las cuentas individuales no es un modelo como el nuestro, que es un sistema de reparto, de solidaridad. Las cuentas individuales se aplican en otro sistema, en un sistema como el de Chile, o el sistema como el que se aplica en Colombia, o en algunos países donde tienen sistemas multipilares o complementarios. Así que esos son los cambios que se han dado en este tiempo. Y sobre eso, para la implementación de las medidas, yo comparto en que el hecho de que el diagnóstico ya está realizado. Hay estudios tanto del Banco Mundial, de la OIT, del propio IES, de consultores independientes, que coinciden en las cifras. Entonces, por lo tanto, ya los propios trabajadores han anunciado de que están de acuerdo en que efectivamente hay que tomar medidas. A veces se oponen de manera no muy consciente a las reformas que tienen que hacerse, tal vez porque no entienden la realidad, tal vez no tienen información de lo que está ocurriendo en otros países, las experiencias
sistemas exitosos. Creo que va a ser muy importante que en algún momento se presente a la ciudadanía una comparación entre cómo funcionan los sistemas en diversos países. Me parece que es hora entonces ya de la implementación de las soluciones. Y ahí hemos mencionado algunas salidas para recuperar los equilibrios tanto en salud como en pensiones. En pensiones básicamente es cuestión de dotarle de gobernanza a la seguridad social, de reducir el número de trabajadores, porque el peso que tiene actualmente el número de funcionarios es demasiado alto, y ahí, por ejemplo, tendríamos 1 o 2 puntos porcentuales que podrían asignarse al fondo de pensiones o al fondo de salud. Entonces, es un tema complejo, sin duda, pero yo creo que estos espacios ayudan a que la población entienda que no hay intereses de por medio, o sea, no se está buscando la privatización de la seguridad social, porque eso está dentro de la ley. Esa es una discusión que se tendrá que hacer posteriormente. En este momento estamos viendo cómo salvar a una institución que tiene obligaciones adquiridas, que tiene también personas que ya van a retirarse y que sobre todo tiene que garantizar la sostenibilidad, que es un criterio que es importante que la población entienda, porque tiene que garantizarse que se van a pagar pensiones de aquí a 30, 50, 60 años. Y de ahí la importancia que los jóvenes se involucren en el proceso. Muchos jóvenes, justamente yo entiendo que las nuevas formas de empleo y la forma como ellos ven las realidades económicas y sociales son diferentes a las que nosotros hicimos cuando teníamos esa edad. Pero cuando ellos ya entiendan de que en algún momento van a llegar a cumplir 60, 65 años y ven que no van a tener garantizada ninguna pensión, en efecto van a empezar a presionar para que una parte de ese aporte que ellos hacen también vaya a sostener su propia jubilación, porque en este momento, desde que se creó la Caja del Seguro, tiene que entender la gente de lo que ellos han aportado, no ha sido para su propio beneficio, sino ha sido para el beneficio de los jubilados. Ha habido un pacto intergeneracional. Ese es el gran problema que tienen estos sistemas de reparto, que adolecen de la aplicación de una hipótesis que ya no se está cumpliendo, de que el número de afiliados se mantenga en la relación de 8-1, y eso sabemos que no es posible. Por lo tanto, es necesario hacer los ajustes que yo he propuesto en algunas ocasiones relacionadas con la incorporación, por ejemplo, de los fondos de reserva, para dividir en 2 porciones, una para el fondo solidario y otro para la cuenta individual, el discutir si ese 5.16% que se aporta a salud es bajo, porque la resolución 501 fue un desastre, una malhadada decisión que arruinó a los 2 fondos, porque quitó un 4% al fondo de pensiones, que ahora está desequilibrado, y el fondo de salud luego empezó también a tener una disminución de su aporte. Entonces, ¿ese aporte a salud conviene mantenerle, o es el sistema integral de salud, que es el que, controlado por el Ministerio de Salud, podría dar las prestaciones médicas y el IES encargarse solamente de pensiones? Y finalmente hay dos otras alternativas que he propuesto, la una relacionada con los pilares múltiples que hemos coincidido con Augusto en algunos foros, de que creemos que ese es el futuro de un sistema de seguridad social en el que se tengan diversos componentes de la pensión. Y finalmente, el revisar cómo están las inversiones del BIES, porque efectivamente la liquidez ya está llegando a agotarse, y efectivamente las reformas paramétricas serán necesarias, hay que hacer unas combinaciones entre diversos factores, pero siempre y cuando la sociedad efectivamente acepte que ese es el modelo que quiere mantener. Yo creo que aquí lo importante es discutir si mantenemos el actual o hacemos reformas con las condiciones que tenemos actualmente. Doctor Augusto de la Torre, con ese mapa que tenemos, los informes, y no solo el Banco Mundial, hace poco la OIT exhortaba a que haya, lo que usted decía, ese involucramiento de la sociedad, primero para concienciar sobre la problemática y segundo sobre las acciones a tomar, para que esto no sea, porque ya vemos lo que ocurre siempre, por un lado los gremios de los empleadores, por otro los gremios de los trabajadores, que siempre buscan una posición política y no técnica. Esto es lo que debiera interesarnos, una posición técnica como lo ha diseñado, lo ha señalado, lo ha sugerido el doctor Rodrigo Ibarra y también lo ha afianzado la doctora Patricia Borja. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Porque más allá de las comisiones, la decisión del gobierno, lo ha dicho el presidente Lasso, tenemos que ir aterrizando en esto en los diferentes frentes.
abordar el tema económico, el tema actuarial, el tema interno, cómo sostener una institución en esas condiciones, doctor de la Torre. Sí, a mí me parece que lo que dijo Patricia es importantísimo combinar con lo que dijo Rodrigo. Por un lado, hay un conjunto de mejoras y reformas administrativas que son necesarias y que pueden hacerse sin ley. Y creo que la gestión del directorio del IES debe estar concentrada en optimizar el funcionamiento del sistema desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la atención al cliente, desde el punto de vista del ahorro de dinero cortando la grasa donde hay que cortar, desde el punto de vista de la prevención de abusos que se están dando en la forma como la gente juega con el sistema, por ejemplo, como decía Patricia, por el hecho de que uno de los parámetros de nuestro sistema es que la pensión se calcula sobre la base de los 5 años de mejor remuneración. Entonces hay muchos trabajadores que no son dependientes y entonces se inventan 5 años de mejor remuneración artificialmente para tener una pensión más alta. Entonces todos estos temas son temas que yo les llamaría reforma administrativa, que se pueden llevar adelante y se deben llevar adelante sin necesariamente cambiar la ley. Pero eso no es suficiente. En todos los estudios que se han hecho, incluyendo en el que yo participé, es obvio que estas reformas administrativas van a ayudar, pero no van a resolver el problema fundamental estructural. El problema fundamental estructural es un choque, una colisión entre el modo como se diseñaron los parámetros del sistema nuestro y la demografía ecuatoriana. Rodrigo mencionó una cifra que yo quisiera que todos mis compatriotas se acuerden. Tenemos un sistema que está diseñado y de tal forma que solo se sostiene en el tiempo, en los siguientes 50 años, si tuviéramos 8 contribuyentes o aportantes afiliados por cada jubilado. Si fuéramos un país joven toda la vida, de tal forma que tuviéramos 8 aportantes por cada jubilado, el sistema duraría y podría durar décadas. Pero la demografía ya nos alcanzó. La población ecuatoriana va envejeciendo. En la actualidad solo tenemos 5 aportantes por cada jubilado. Y eso genera ya un déficit en el sistema. Y ese déficit está creciendo. Y ese déficit ya no se puede cubrir ni siquiera con el 40% que la ley le pide al gobierno que contribuya. Entonces tenemos un problema estructural que requiere reconocer el cambio demográfico y hacer calibraciones en los parámetros, y eso requiere reforma legal, calibraciones en los parámetros para que el sistema sea viable y que para las pensiones de aquellos que ahora tienen 30 años de edad, en el futuro sean decentes. Y eso va a requerir ideas, considerar muy seriamente las ideas que propone, por ejemplo, Rodrigo, porque a la larga necesitamos ver 50 años para adelante. Y eso va a tener que ser parte de la gran discusión. Por ejemplo, en Ecuador tenemos un sistema que con cada año de cotización, el derecho que va acumulando el contribuyente es bastante significativo, especialmente para aquellos que llegaron a 30 o 35 años de cotización. Entre 35 años de cotización y 40 años de cotización, el derecho pensional sube bien rápido, casi exponencialmente. Por eso es que muchos ecuatorianos que llegaron a cotizar 35 años porque tuvieron la suerte, por ejemplo, de estar empleados en el sector público, tratan de quedarse 5 años más porque saben que con esos 5 años adicionales la pensión va a ser mucho más alta. Mire, en promedio, para darle una idea de cómo los números, ¿no? En promedio, un afiliado promedio de la Seguridad Social para pensiones, para el seguro de pensiones, no para el de salud, para el seguro de pensiones, contribuye a lo largo de su vida laboral, digamos, contribuye 100. Pero cuando se jubila, a lo largo de su vida de jubilado, va a recibir 500. Entonces tenemos un sistema de reparto que le promete al afiliado, mira, tú me vas a contribuir 100 a lo largo de tu vida laboral en valor presente, y cuando te jubiles yo te voy a dar beneficios que son equivalentes a 5 veces lo que aportaste. Entonces ese sistema se puede sostener solo si tenemos un montón de aportantes en relación a los jubilados. La demografía ya nos alcanzó. Entonces, estos son hechos innegables. No podemos enceguecernos frente al hecho de que los ecuatorianos ahora viven más.
y que la población de edad de 50 años para adelante es una proporción cada vez mayor de la población total. Entonces, también tenemos que darnos cuenta a los afiliados de que el fisco le puede ayudar al Seguro Social, pero no ilimitadamente. Fíjese usted, el 40% de las pensiones que el Ministerio de Economía debe traspasar al IES cada año, ¿de dónde sale? Sale de los impuestos que pagan todos los ecuatorianos. ¿Pero a quién beneficia? Beneficia solo a los afiliados que van a recibir pensiones bajo el sistema. Entonces es un subsidio común y silvestre, que en el Ecuador se le llama con un nombre pomposo a la contribución del Estado y todo lo demás. Es cierto, es un subsidio de todos los ecuatorianos a aquella fracción pequeña de la población que está afiliada. Y ese subsidio lamentablemente está diseñado de tal forma que está creciendo de manera explosiva. Entonces, parte de la reforma también tiene que partir de un reconocimiento que los bolsillos fiscales tienen que ayudarle al sistema pensional, obviamente, eso está en la ley, está en la cultura legal del país, pero con cierto límite. No se le puede pedir al Ministerio de Finanzas que cubra todos los sacos rotos. Y eso sin contar los orificios, los huecos que hay en el sistema de pensiones administrado por el ISPA y el administrado por el ISPOL. O sea que al pobre ministro de Economía le están pidiendo que cubra todos los huecos que van surgiendo y que surgen porque no los reparamos, no los reformamos, no los arreglamos. Entonces ahora creo, una invitación a toda la nación a pensar, digamos, objetivamente y pensar en los siguientes 50 años. Como decía Patricia, necesitamos un sistema que sea creíble, en el que la gente tenga confianza, al cual los ecuatorianos quieran afiliarse en el futuro. Yo conozco muchos jóvenes ahora que no quieren afiliarse porque creen que va a ser plata a fondo perdido. Claro. Van a afiliarse, pero como la cosa está tan mal, si no se repara, claro, no voy a tener pensiones. Claro, otro Entonces impuesto, otro impuesto. Lo que cree el joven es otro impuesto que no me va a dar nada después. Exacto, exacto. Bien, doctora Patricia Borja, con estas consideraciones se pudiera impulsar, entender, porque lastimosamente los primeros que no han entendido esto son los que deciden las reformas legales en la Asamblea, incluso mandatarios, y es bueno para el registro histórico. Hubo un economista que gobernó vergonzosamente este país durante 10 años, que cuando se le preguntaba decía, ¿cuál es el problema si el IES tiene plata? Un economista que no sepa que en un sistema de seguridad aquí o en cualquier parte del mundo tiene que medirle por los recursos previsionales. Y cuando le hice notar a ese presidente que incluso la Constitución pusieron inicialmente en Montecristi recursos provisionales, ni siquiera entendieron el problema. Pero volviendo al tema, ¿cómo ir cerrando este tema para ir ajustando, ir tomando medidas en un tema que no es simple, es complejo, pero como decía Augusto de la Torre, si sigue bajando el número de cotizantes, esto se va a ir complicando aún más? Sí, ciertamente el factor demográfico, las variaciones a nivel de la demografía constituyen un parámetro que representa un riesgo para la sostenibilidad de un seguro de pensiones que en este caso tiene un modelo de reparto, como es lo que ocurre con el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero creo que también es importante considerar que conforme también ha sido recogido por el informe que fue presentado por el BID, los niveles de informalidad que existen en el país. Creo que es un factor muy importante que en alguna medida puede en este mismo momento generar, por una parte, que más personas puedan incorporarse al sistema de seguridad social si es que se adoptaran las distintas políticas en materia laboral, tales como una reforma laboral. Pero para esto también es muy importante que el gobierno, la Asamblea Nacional, pero sobre todo el gobierno pueda manejarlo, todas estas discusiones con grandes estrategias para que los actores involucrados, en este caso empleadores, trabajadores, puedan
dejar de lado, que sería lo que se esperaría, dejar de lado posturas que no contribuyen a alcanzar consensos en la materia, posturas que podrían ser consideradas incluso como extremas, que no generan realmente un aporte para el debate. Y además otros mecanismos que pueden ser implementados para fomentar que más personas puedan incorporarse al sistema de seguridad social, para que en el momento, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que tampoco tiene lamentablemente información precisamente actualizada, el último censo fue realizado en el año 2010, entonces no existe una información lo suficientemente actualizada, pero de acuerdo a las proyecciones de esta institución, cuando ya sea muy significativo el impacto que represente las variaciones demográficas dadas por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad, pues a la par se puedan ir implementando varias medidas para fomentar que más personas puedan aportar al sistema de seguridad social y que el sistema les resulte atractivo. Por ejemplo, se ha resaltado muchísimo lo que ocurre con los jóvenes. Yo soy una persona que tengo ahorita 26 años. Mis amigos me escuchan en varias entrevistas y ellos están totalmente desalentados de lo que pasa con el sistema de seguridad social, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es lo que ellos consideran al escuchar mis entrevistas? Que a lo mejor si es que deciden aportar o si continúan aportando en el futuro no van a tener acceso a una pensión jubilar y van a quedarse en una total desprotección. Entonces, es importante que también se vayan diseñando quizá esquemas de afiliaciones diferenciadas o a lo mejor otras modalidades de afiliación que puedan ser más atractivas. Como señalaba Rodrigo, quizá implementar esta posibilidad de que los jóvenes, sin prescindir del pilar solidario, porque la solidaridad es un principio rector del sistema de seguridad social en el Ecuador, pero que también puedan ir consolidando un ahorro para tener ese soporte y esa seguridad de que los valores que están siendo aportados mensualmente van a poder consolidar un ahorro que va a ser para sí mismos. Entonces van a tener una garantía de que el esfuerzo que realizan mensualmente pues va a poder ser retribuido en algún momento, a la par de algunas otras modificaciones que pueden ser realizadas para fomentar el ahorro. Pero también creo que es muy importante que como una política de Estado, quizá una política a nivel del gobierno, se pueda fomentar también algo que no existe lamentablemente en el país, que es una cultura previsional. Creo que es muy importante que a la población se la vaya educando desde que están en la escuela, en el colegio, en la universidad, sobre la importancia del sistema de seguridad social, de un sistema de seguridad social fortalecido, para que puedan conocer cuáles son las prestaciones, los riesgos que son cubiertos, cuál es la naturaleza y la importancia del sistema de seguridad social para que puedan ejercer sus derechos de la manera que corresponda. Y esta educación también podría ser incluso algo positivo para lo que está pasando en este mismo momento en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, como usted lo señalaba, ha dado muchas luces de un manejo no técnico de la materia de la seguridad social. La Corte le ha hecho una serie de llamados de atención desde el año 2019 con la nueva conformación de la Corte, a través de la cual se han emitido varias sentencias que han desarrollado muchísimos parámetros que deberían ser considerados a la luz del debate en materia de seguridad social, de la discusión de las distintas reformas y de las distintas medidas de implementar en materia de seguridad social. Pero aún así, la Asamblea Nacional persiste en este ejercicio de generar expectativas que no son reales en la población porque no hay sustentos financieros, no hay sustentos técnicos. Por ejemplo, ahorita hay un riesgo que es muy, muy complejo, que puede representar un riesgo de gran magnitud, que es lo que ocurre con el tratamiento que todavía se encuentra pendiente de la jubilación especial para los docentes del Sistema Nacional de Educación. Y yo insisto mucho inaplicable, en este tema esto es inaplicable. No es viable. Pero ya viene el año del veto total.
Exactamente, la Corte Constitucional suspendió la vigencia de estas disposiciones que creaban esta jubilación especial para los docentes del Sistema Nacional de Educación en agosto del año 2021 y le dispuso a la Corte, a la Asamblea Nacional, que en 30 días, una vez que haya presentado el IES el estudio actuarial actualizado y específico, que para esto tenía 6 meses, ese plazo ya concluyó en febrero, el 12 de febrero, tendrá hasta el 12 de marzo la Asamblea Nacional para tratar este proyecto de ley sobre esta jubilación especial y también lo referente a las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación, pero el estudio actuarial presentado por el IES muestra que no están dadas las condiciones para generar un trato diferenciado, para que haya condiciones más flexibles, para que este grupo poblacional pueda acogerse a esa jubilación especial y tampoco hay el financiamiento. Tampoco existe el financiamiento, generaría una mayor presión para el Estado como tal, para los recursos fiscales, no solamente porque tendría que cubrir este 40%, que dicho sea de paso, está parte de un principio de subsidiariedad, que es el auxilio que debe realizar el Estado para fortalecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de aquellas prestaciones que no alcanzan a ser cubiertas solamente con el aporte de los asegurados. Por eso es que es importante configurar todos estos aspectos, porque es un rol realmente subsidiario que tiene el Estado para complementar. Lo que ha dicho... Y no hay los recursos. Igualmente lo que pasaría en el caso del seguro de salud sería algo muy delicado, porque la atención en salud de los jubilados está a cargo de la contribución del Estado y el Estado no ha pagado, y pagar por más tiempo, en este caso estas atenciones a este sector de la población, podría ser algo muy grave para los dos seguros. Efectivamente. Entonces, sería muy importante que haya una conciencia de la Asamblea, porque aún así creo que tienen esa intencionalidad de llegar a aprobar esa nueva prestación, porque rechazaron los informes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Qué difícil hacerles entender a los asambleístas que se basen en asuntos técnicos. ¿Cómo pueden aprobar una ley sin financiamiento? Esa es la irresponsabilidad, la demagogia, y después le ponen contra la pared para que se aplique esto. Muy difícil esperar de esta impresentable asamblea lo que está haciendo. Doctor Rodrigo Ibarra, manos a la obra, ¿cómo seguir empujando en los diferentes frentes? Porque esto no es tan simple. Me parece que lo que hemos discutido ha sido muy interesante, y creo que hay ideas que deberá tomar en cuenta tanto el Consejo Directivo del IES como el Gobierno Nacional respecto a las salidas a la crisis del IES. Pero yo creo que sobre todo tenemos que dar una imagen a la ciudadanía que las cosas están cambiando, ¿no? No puede ser posible que con esta angustia que viven muchos afiliados de no tener medicamentos, resulte que en esta semana se anuncie de que se han comprado medicamentos y alguien ha visto cuándo es la fecha de vencimientos de medicamentos y es en un par de meses más. Es decir, ahí se nota que la corrupción sigue existiendo con dinero de los afiliados. Entonces, el Seguro Social primero tiene que reestructurarse, tiene que dar una muestra a la ciudadanía que si quiere recaudar más dinero, que si quiere hacer estos cambios que los afiliados tienen que entender, primero tienen que ordenar su casa propia y dar muestra a la ciudadanía que las cosas están cambiando. Entonces, ese es el primer compromiso que tiene que asumir el IES. Y para eso no requiere ningún tipo de reforma, ninguna comisión. En absoluto es una cuestión de que si administraran un buen gobierno corporativo, mañana se reúne el presidente del Consejo Directivo y da las instrucciones, y las personas que no cumplen tienen que salir. Y tienen que salir con visto bueno. Y así la ciudadanía va a entender, generar confianza, sobre todo en los jóvenes. Porque si los jóvenes, que representan más del 50% de los afiliados de la Seguridad Social, decidieran en el supuesto no consentido de no aportar desde el próximo mes, los jubilados se quedan sin pensiones. Sería una obligación que le pasarían al Ministerio de Economía, tal como establece esta disposición de que el 40% está a cargo de finanzas, porque ya las reservas se están agotando. Entonces, hay que dar confianza a la ciudadanía de creer en un modelo, y por eso es que hemos insistido en esta idea de los pilares múltiples, que creo que esto hay que poner en discusión a la ciudadanía. Pilares múltiples: la pensión solidaria, la pensión financiada por esta porción del fondo de reserva, o una jubilación patronal reformada en la que se pueda tener sistemas
que sean como en Estados Unidos el sistema 401k, que son complementos a la seguridad social. En eso es un experto también Augusto, pero son ideas que hay que discutirlas, pero sin apasionamientos, poniendo a los trabajadores las cifras, que ellos entiendan las cifras, aceptando sus comentarios, respondiendo a sus inquietudes de una manera didáctica, pedagógica, hasta que al final digan, sí, en efecto, tenemos que resolver este inconveniente, es hora de cambiar, porque esto venimos hablando desde hace 20 años. Desde hace 20 años ya habíamos advertido de que se requería ir haciendo los ajustes correspondientes, la edad de jubilación de manera progresiva, como dice el artículo 185 de la Ley de Seguridad Social, que no se ha puesto en práctica. El hecho de que se veía que la tasa de aportación tenía que ir aumentando. Eso les pasó, por ejemplo, a nuestros amigos chilenos, de que la tasa de aportación no fueron incrementando y ahora tienen un sistema que es sostenible, pero que no es suficiente porque paga pensiones muy bajas, porque no tomaron en cuenta que tenían que ir ajustando esa tasa para acumular una cantidad más alta de recursos cuando se jubilen. Pero sin duda, ese sistema tiene recursos, maneja me parece que 240.000 millones de dólares de reservas, y nosotros tenemos 5.800 millones. O sea, la diferencia es sustancial, teniendo poblaciones que son casi parecidas. 18.500.000 creo que tienen en Chile y cerca de 17.700.000 en el Ecuador. Entonces, estos ejemplos, los representantes de los trabajadores van a entender porque es información totalmente irrefutable. Y el diagnóstico también que se ha realizado ya es el primer paso y por lo tanto hay que buscar medidas. Mientras más nos atrasemos, más complejo es el sistema. En el 2015, las reservas eran de 9.800 en el caso de pensiones, hoy 5.800. Nos hemos comido casi la mitad. Y a este ritmo, en 2 años más o 3 años más, desaparece. Por lo tanto, es hora de discutir. Ahora, obviamente, el componente político es importante. El apoyo que tiene que tener el presidente Lasso de parte de la Asamblea para hacer estas reformas es clave. Pues ahí tendrán que, con sus asesores, determinar si el momento es o no el oportuno. Pero, insisto, el Seguro Social es el que primero tiene que dar muestras de que está haciendo los cambios. Bien. ¿Cuánto daño se ha irrogado al país con esa demagogia? Y hay que decirlo, el correísmo, esa ley denominada de justicia laboral, que fue una barbaridad. Abril 2015, que le hizo perder esos valiosos años, como bien señala Rodrigo Ibarra. Les quiero agradecer y decirles que este tema lo seguiremos manteniendo. Les agradezco y les digo hasta luego, porque seguiremos hablando del Seguro Social. Si no mantenemos latente esto, simplemente nos olvidamos. Y eso no le conviene al país. Muchas gracias a Augusto de la Torre, a Patricia Borja y a Rodrigo Ibarra. Muy amables. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Pausa publicitaria y ya volvemos con un tema de interés en la coyuntura. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Esas pugnas que se ve y no sabemos en qué puede terminar. Ojalá no lo que se viene anunciando, una desestabilización más en la institucionalidad del país. 4 invitados, los asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacutic, el César Ron, independiente, el asesor presidencial Diego Ordóñez, ex legislador, y el doctor Ramiro Rivera. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno destinará 27 millones de dólares para ejecutar su plan de rehabilitación social. El presidente Guillermo Lasso lanzó la primera política pública del sistema de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos. El mandatario en su intervención insistió en que su gobierno encontró un sistema penitenciario con graves problemas, carentes de rehabilitación, en donde las cárceles se han convertido en las universidades del mal. El objetivo es cambiar ese concepto de que las cárceles son las universidades del delito. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y con esto serían $3.25. Listo, aquí tiene. Uy, no de 20. No tengo nada de sueltos. ¿Todavía te sigues quedando sin sueltos? No te compliques. Ahora cobra desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha.
Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso. Desde el primer día del desastre producido por el aluvión, en la empresa eléctrica Quito,